Bien, Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bien. ¿Cómo les va? Bueno, Cristian, la semana pasada damos prácticamente una primicia, bueno, no salió en ningún lado, ya ahora se han hecho eco el resto de los medios, de esto, Unión para el Desarrollo, ¿no? Esto que han hecho, o que han conformado con Víctor Curvino, que es una unión de los dos partidos, del Partido Justicialista y de Desarrollo y Transparencia. ¿Cómo se ha encarado esta unión, teniendo en cuenta que Víctor Curvino va a la cabeza, ¿no? Bueno, en definitiva, es un acuerdo que estamos terminando de sellar en forma definitiva. Es un acuerdo político, programático a mediano y largo plazo. Ustedes personalmente conocen la relación que a mí me une con Víctor ya hace mucho tiempo. Mostramos una foto el año pasado, ¿se recuerda? Que fue el primer contacto que se vio. Más que nada en la cantidad de horas que tenemos con Víctor y con todo el equipo de trabajo. En aquel entonces negaron absolutamente todo. Finalmente hoy, a unos cuantos meses... Era un asado, en ese momento era un asado familiar. No, es que no era un asado. Nos hemos pasado muchas reuniones con Víctor hablando del futuro de la ciudad, del presente y del futuro, a mediano y a largo plazo. Por eso digo que esto es un acuerdo programático, esto no es una fusión y un acuerdo meramente electoralista, sino que lo que estamos pensando nosotros realmente es en gobernar la ciudad, porque tenemos vocación de servicio, porque tenemos vocación de poder, y me parece a mí que Víctor representa en estos momentos el pensar de todos nosotros y de la mayoría de los vecinos de Carlos Paz, con que Carlos Paz, en forma definitiva, tiene que tener un proyecto de ciudad a mediano y largo plazo y no deambular por el no sabemos qué somos. Ahora, Cristian, hay muchos peronistas, como bueno, en el caso de Rosales, que se está retirado pero sigue siendo peronista, que no estamos convencidos de que sea un no peronista o, a ver, un candidato que no viene de la estructura tradicional del peronismo quien encabece. Están acostumbrados a que el Partido Justicialista acapara a otros partidos o los coopta, los acompaña, pero no que esté alguien, digamos, fuera del partido. A ver, en el 99 no le fue mal, porque de la Mayor llegó a ser gobierno siendo del partido vecinalista. Así es. Y encabezando Unión por Córdoba. No solamente que fue gobierno, sino que fue artífice de ese gobierno. Hoy pasaron muchos años ya, pero fue el artífice de los comienzos de las principales obras de infraestructura que hoy tiene la ciudad. No olvidemos que en ese gobierno, cuando la economía del país acompañaba, hasta el 2001, donde vino una debacle a nivel nacional, llegó los troncales de cloacas, llegó el inicio y el comienzo de Carlos Paz Gas, se comenzó a faltar la costanera y fue donde se autorizó en forma definitiva a través de fondos provinciales. Eran fondos que la provincia le debía a la nación y la nación nos devolvió con una obra que fue la planta potabilizadora de residuos cloacales, que hoy está funcionando un 20%, pero que el sueño nuestro, por supuesto, sigue siendo hoy, era en su momento y sigue siendo hoy, el de la culminación. Ahora, ¿qué de la se le obra dice al peronista que quiere? No, pero nosotros tenemos que encabezar y demás. ¿Qué se le contesta? Me parece que hoy... se le acercan. Me parece ¿Por qué que no hoy... podemos encabezar nosotros, Cristian? ¿Por qué no sos vos el candidato, te dicen? Mirá... que es una pregunta también. Pero ¿no? claro que sí, pero candidato no solamente... La gente hoy busca proyectos políticos. Creo que las candidaturas personales, cuando uno se detiene a pensar que una sola persona puede hacer todo y que puede llevar la campaña adelante, como ha pasado con los gobiernos anteriores que a este, ¿no? Si ustedes fíjense, hoy uno hablaba de Felpeto y no hablaba de su equipo porque no lo tenía. Hoy se habla del intendente Avilés y no se habla de su equipo porque tampoco lo tiene. Y a mí me parece que tenemos que empezar a transformar la ciudad, que la única manera de hacerlo es con un buen equipo de trabajo. Y es lo que estamos pensando y lo que le decimos a los justicialistas y a los sectores independientes y a todos los vecinos de Carlos Paz que piensan tener una ciudad mucho más previsible, pensada en el futuro, con las obras de infraestructura que necesitamos. No nos olvidemos que si uno se pone a analizar, y los desafíos que hagamos esto, la campaña del 2011 va a ser muy parecida a la de este año, porque las obras de campaña van a ser exactamente las mismas, porque no se ha hecho absolutamente nada. Ahora, ¿por qué se bajó usted, Gómez, de la candidatura? A ver, no hubo nada oficial nunca. Porque yo siempre dije usted que podía ser una alternativa. Porque yo siempre dije que estaba a disposición de un proyecto político, no de mi candidatura a intendente. Y hoy me parece que la persona que más representa el interés de los carlospacenses es Víctor Curvino. Y confiamos en él y en el equipo que estamos armando para gobernar la ciudad, que es grande, es muy potable y tenemos la posibilidad que en unos días más, si Dios quiere, sellar definitivamente este acuerdo y empezar a hablar de proyectos y propuestas que tenemos muchas y realizables, por supuesto. ¿Y qué le responden ustedes a aquellos peronistas tradicionales que acompañaron con su voto históricamente aquí en Carlos Paz, pese a los resultados, que dicen, bueno, han vendido el partido aquí en Carlos Paz y se lo han cedido a una persona que viene de afuera? No, al contrario, yo te voy a decir algo. El que no haya interna en el Partido Justicialista ya es un gran logro.
Esto significa que todos los En sectores... 2011 tuvimos las internas. Claro, y todos, que yo las veo saludables también, pero en esto hemos sido muy maduros y hemos entendido que los proyectos personales de ninguna manera pueden estar por encima de los colectivos. Y esto que ha hecho ahora el Partido Justicialista en la ciudad es ponernos en un acuerdo, gracias por supuesto a despojarse de individualidades, como ha hecho la presidenta del partido, Mariana Caserio, como lo ha hecho nuestro concejal Adrián Lizarriturri, como lo he hecho personalmente, en sentarnos en una mesa, y todos los justicialistas y todos los sectores, sentarnos en una mesa para que no haya internas en la ciudad, que hablemos de proyecto político, y creo que el gran desafío del justicialismo es, por su vocación de poder, es gobernar un día la ciudad, que yo creo que Carlos Paz necesita un gobierno de tinte desarrollista, y creo que lo único que podemos garantizar eso, junto al gobierno provincial y el gobierno nacional que venga, son esta unión, que se va a llamar Unión para el Desarrollo, que si Dios quiere en unos días la estaremos presentando. Gómez, con respecto a esta situación a nivel provincial, que también no va a haber aparentemente internas, y que se va a presentar una lista que va a encabezar Juan Schiaretti, que va a ser secundada por Martín Yayora. ¿Está bien que no haya internas, como ocurrió en la otra oportunidad en que Yayora sí decidió participar de las internas? ¿Usted cree que está bien que Martín Yayora sea candidato a vicegobernador? No hay gente que pedía una renovación que le dice, pero van a ir con Schiaretti, que es lo tradicional del Partido Justicialista, digamos, ¿no es arreglar con las viejas estructuras? No, de ninguna manera, digo. Primero que no sabemos si no va a haber interno o no, todavía los plazos no han vencido, y puede el Partido Justicialista, como ha dicho nuestro presidente del partido... Lo van postergado. No, pero yo creo que las postergaciones tienen un sentido, que fue la grave situación con las inundaciones en Córdoba, sí, que tiene una explicación, y creo que la gente lo ha entendido y los justicialistas lo hemos entendido, de postergar la fecha de presentación de lista, o sea que todavía está a disposición para todos aquellos justicialistas que quieran presentar una lista, que lo puedan hacer hasta la semana que viene. Y yo no digo de que estamos... a mí me parece que los cambios se generan desde adentro. Y lo que hemos logrado nosotros es mostrar coherencias. Lo que ha hecho muchas veces, lo que sucede ahora en otras estructuras partidarias, estas fusiones que no tienen explicaciones, ¿no? Como decía recién Ricardo Rosales, que nosotros lo que hemos hecho es mostrar una coherencia. Si yo estoy en esta mesa hoy sentado del justicialismo de Carlos Paz, porque he mostrado una coherencia. Y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. A muchos no les debe gustar que yo sea justicialista o que no sea justicialista. Lo que sí, yo me puedo venir a sentar acá las veces que sea y en cualquier medio de Carlos Paz y caminar mi ciudad sabiendo y explicándole a la gente que todo el mundo sabe dónde yo estoy. Y eso me parece a mí, cuando he tenido ofrecimiento de innumerables partidos, seguir estando y pelear las cosas desde adentro. Y gracias a esa pelea desde adentro, a ser coherente y ser consecuente con lo que uno piensa, hoy podemos sentar todos los sectores justicialistas de la ciudad a pensar en un futuro para ella. Y no con cuestiones individualistas y personalistas, sino decir, somos parte de un equipo, ¿no? Y yo siempre lo desarrollo esto y siempre voy y soy muy práctico con alguna cuestión futbolera para que la gente entienda bien. Creo que nosotros estamos entendiendo quién va a ser el 2, quién va a ser el 5, quién va a ser el 9, quién va a ser el 10 que va a tocar la pelota con más suavidad, quién va a ser el arquero. Creo que la ciudad necesita en forma definitiva un plan programático de desarrollo, porque hoy, como está, lamentablemente las obras que se prometieron no se cumplieron, seguimos echándole la culpa a lo de afuera, a lo de externo. Las malas noticias no son de la gestión y las buenas noticias son. Estamos acostumbrados a ver al Poder Ejecutivo diciendo, el problema, cuando asumió, dijo, el problema de las cuentas públicas son de Felpeto. Después dijo, el problema que no tenemos cloaca en la ciudad son de la COPI. El problema que Carlos Paz no tenga gas, el problema de Carlos Paz Gas. El problema del lago no es porque no están las cloacas hechas, sino porque es un problema de la provincia. El tema de la seguridad es un problema de la provincia, yo no tengo nada que ver. Ahora, cuando vienen los flashes, cuando viene el verano, cuando tenemos récord de turistas, que tampoco son 1.600.000, porque con las plazas hoteleras que tenemos, si uno saca un número, es imposible albergar esa cantidad. Entonces también la gente se está dando cuenta de que todos los problemas no son del intendente cuando son problemas graves. Ahora, cuando hay que sacarse fotos, cuando hay que estar anunciando alguna cosa positiva, es hecho por el Poder Ejecutivo. Y también la gente se está dando cuenta hoy de que hay que tomar otro grado de responsabilidad, ponerse los pantalones largos, gobernar la ciudad y hacer las obras que Carlos Paz necesita, porque si no, como dije anteriormente, estamos quedando en esto, no en un ni. No somos ni una gran ciudad, ni somos un pueblo. Somos una ciudad que carece y que está cansada de las promesas incumplidas. ¿Fue real el intento por sumar a Felpeto como candidato no, PJ? No, de ninguna manera. Nosotros... Algunos dicen que el propio Felpeto había intentado cómo fusionar. Yo creo que pasa más por ahí. Nosotros tenemos en claro la ciudad que queremos. Y la ciudad que queremos poco tiene que ver con el pasado, de las obras que se prometieron y no se hicieron.
Entonces también hay que hacerle un repaso a los vecinos y a los ciudadanos de Carlos Paz, que las principales obras que hoy puede lucir nuestra ciudad han sido gestionadas por el gobierno provincial, y creo que ahora más que nunca necesitamos esta unión justamente para el desarrollo y para que podamos soñar en una ciudad mucho más atractiva para nuestros turistas, una ciudad mucho más segura para nuestros habitantes, y en forma definitiva darle a la ciudad el crecimiento, las fuentes de empleo, el desarrollo que Carlos Paz necesita. ¿Han medido a Curvino en encuestas? Por supuesto, y les digo que hoy estamos muy cerca del intendente Avilés, que hoy el que lidera las encuestas por algunos puntitos, pero realmente tenemos una gran posibilidad de gobernar Carlos Paz y necesitamos la ayuda de todos los vecinos que creen y que confían que esto es posible y podemos tener una ciudad para todos. A propósito de los vecinos, vamos a los mensajes con Gastón Rossetti. Mensajes los últimos que van llegando al 3541-332452. Rosales junto a otros manejaron el partido y desplazaron a otros peronistas, bien por Curvino y Cristian Gómez, nos dice Nora. Me parece muy bien que Curvino sea el candidato del PJ, es el que está en mejores condiciones de ganarle a Avilés. Más mensajes, pregúntenle a Cristian Gómez si no siente que vendieron el partido. Bueno, ustedes se lo preguntaron también, compañeros, al comienzo de la entrevista. Algunos de los mensajes también agradecemos a toda la gente que nos ha escrito en Facebook y también en Twitter, @Forum Carlos Paz. Les pedimos disculpas si no podemos leer los mensajes, pero bueno, el tiempo es tirano también. Bien, Cristian, ¿van a hacer una mejor elección que en 2011? Y que en 2013, que la Defensoría del Pueblo tampoco los acompañó. No le quepa ninguna duda, pero fundamentalmente vamos a tener una gran elección, vamos a ganar la ciudad, porque la gente así lo necesita. Ya se cansó de repetir campañas con el mismo discurso. Yo les pido que ustedes googleen las campañas de hace 20 años en Carlos Paz y todos los candidatos prometen lo mismo. Pareciera como que la campaña del 99... Sí, gas y cloacas es una promesa eterna. Exactamente. Por eso lo que seguimos estaba prometiendo diciendo gas y cloacas. Santiago y Andy es que hagámonos cargo de las cosas. Hagámonos cargo de las cosas. De las buenas, que lo vamos a felicitar, como yo personalmente he felicitado a este intendente cuando ha hecho las cosas bien, pero también que se pongan los pantalones largos y que haga las cosas que prometió y no las cumpla. En función de los resultados que se logren en Gómez, podría ser su primera experiencia legislativa. ¿Podría ser esta también la plataforma para lo que llegue en 2019? Yo, como siempre dije, voy a estar en el lugar donde mejor mis condiciones y mi capacidad pueda dar. Yo no peleo esto en forma personal. Yo soy parte de un equipo que quiere gobernar Carlos Paz. Así que estaré en el lugar donde el equipo me tenga que poner. Bien, Gómez, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.